José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, señor Álvarez, finalmente ayer no hubo fumata blanca, no se alcanzó ese acuerdo sobre el futuro de Gibraltar. Vamos a ir analizando por partes cuáles son las novedades, ministro. ¿Cuáles son los principales puntos que ustedes sí han podido consensuar? Bueno, ya el 12 de abril quedó claro que habíamos acordado líneas políticas generales, tanto en movilidad como en bienes, como con respecto al aeropuerto. Ayer hubo aspectos importantes, y muy importantes, desde luego, para nosotros como Gobierno de España, como es lo que toca al medio ambiente, y también pudimos avanzar y acercar posiciones en todo lo que supone el desarrollo social del campo de Gibraltar y de toda la zona de Gibraltar y campo de Gibraltar. Y, por supuesto, seguimos hablando, aunque todavía queda trabajo por hacer, en todo lo que respecta a las garantías que nosotros queremos para la aplicación de los controles Schengen, de la zona aduanera y también en todo lo que toca a la armonización de impuestos indirectos. ¿Dónde está el principal obstáculo? Obstáculo como tal, algo insalvable, algo con el que estemos chocando frontalmente cada reunión, no existe. Todos estamos de acuerdo y yo creo que todos estamos negociando de buena fe, por supuesto, el Gobierno de España para alcanzar ese acuerdo. Por lo tanto, estamos de acuerdo en los temas que hay que abordar. Pero ayer empleamos bastante tiempo para garantizar que tanto el funcionamiento del espacio Schengen como el de la Unión Aduanera, los controles que se aplican se hagan con las garantías necesarias. Nosotros, como Gobierno de España, no queremos un acuerdo, queremos el acuerdo, el buen acuerdo para la prosperidad compartida, para la confianza compartida, para garantizar esa seguridad jurídica. Hay una complejidad, por supuesto, esa es una dificultad objetiva para cualquiera, porque son muchos aspectos los que hay que tocar y también porque tenemos que crear una nueva relación partiendo de cero, una relación que el día anterior al Brexit era completamente inimaginable. Yo el lunes me reuní tanto con la Junta de Andalucía y los alcaldes del campo de Gibraltar como con los agentes económicos y sociales, les expliqué esto y hoy, esta misma mañana, voy a hablar con el presidente de la Junta de Andalucía y voy a tener una videoconferencia con los alcaldes del campo para darle tantas explicaciones como sean posibles, porque también no quedamos ayer no entrar en excesivos detalles precisamente para proteger esa negociación, pero yo comprendo también que hay que dar explicaciones y yo desde luego estoy dispuesto con toda transparencia a explicarlo y a darla, porque ayer hubo avances y así lo constatamos en ese comunicado conjunto. Vamos con otro de los asuntos del día, ministro. El Gobierno ha negado la escala en España a un barco cargado con armamento cuyo destino final era Israel. ¿Este es el primer caso o ha habido otros? Este es el primer caso, es el primer barco que hemos detectado con un cargamento de armamento para Israel y como continuación de una política que es consistente y que es explícita y conocida por todo el mundo. Yo lo anuncié muy rápidamente en el Congreso de los Diputados a todas las fuerzas políticas. No se conceden nuevas licencias de exportación de armamento desde España hasta Israel desde el día 7 de octubre, porque no queremos contribuir a una guerra, todo lo contrario. Queremos un alto el fuego permanente e inmediato, como también queremos la liberación de todos los rehenes y queremos la entrada inmediata de la ayuda humanitaria. Y, desde luego, sin un alto el fuego no podrá entrar la ayuda humanitaria. Y, por lo tanto, nosotros no vamos a contribuir a llevar más armas a Oriente Medio. Oriente Medio no necesita más armas, necesita más paz. Y, por eso, esa primera denegación de escala va a ser una política continuada para cualquier barco que quiera utilizar los puertos de España para recalar y que tenga como destino final Israel con armamento. Se lo preguntaba, ministro, porque Podemos considera que España es un país de tránsito internacional de aquellos barcos cargados con armamento cuyo destino final sí es Israel, aunque pasen por otro destino anterior previamente a llevar esas armas a Israel. Mire, yo creo que he sido muy claro, ayer lo fui también. Si hay un barco que va
con destino a Israel con armamento, nosotros no vamos a permitir la escala. A partir de ahí yo creo que cualquier polémica es estéril, es superflua. Y entiéndame, yo creo que todos nos tenemos que centrar en lo verdaderamente importante, que es en conseguir ese alto el fuego inmediato, conseguir la paz, la liberación de los rehenes, que la ayuda humanitaria llegue a una población civil palestina que está sufriendo una auténtica catástrofe humanitaria. Y yo personalmente no voy a contribuir más a una polémica de la que no entiendo el sentido. Todo está muy claro. Yo estoy en hacer, no en hacer qué hago. Y desde luego no deberíamos de contribuir ninguno al ruido. Para eso ya se basta la extrema derecha y la derecha. Le voy a hacer la pregunta directamente, señor Álvarez. ¿El Gobierno, en el próximo Consejo de Ministros, el martes, va a reconocer al Estado palestino? Cuando el Gobierno de España tenga una fecha decidida, se hará pública. Y lo que sí le digo es que, desde luego, el compromiso y la decisión de reconocer el Estado palestino está explicitado por el presidente del Gobierno. Por mí mismo, lo hice en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cuando fui a solicitar el ingreso de Palestina como Estado de pleno derecho a las Naciones Unidas. Lo he señalado en el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea ante mis 26 colegas de Asuntos Exteriores. El presidente del Gobierno firmó un documento en ese sentido con otros 3, pero con respecto a la fecha, cuando esté decidida, sin duda alguna se hará público. Vamos con otra de las noticias de los últimos días, gravísima, es el intento de asesinato al primer ministro eslovaco, a Robert Fico, que ha parecido abrir la caja de Pandora. ¿Usted cree que es un acto aislado o que es el síntoma de una situación que es mucho más grave, ministro? Con respecto al hecho en concreto de cómo actuó la persona que realizó los disparos, hay una investigación policial. Pero lo que sí es evidente es que desde muchas fuerzas políticas y desde muchos entornos sociales y mediáticos, el nivel de crispación que está recorriendo Europa, y eso incluye también a España, y desde el Gobierno lo llevamos señalando desde hace mucho tiempo, fomenta actitudes claramente agresivas. Cuando uno convierte al adversario político, con el que hay diferencias de opiniones, pero precisamente del acercamiento de opiniones surgen los pactos en democracia y las grandes líneas políticas, lo convierte en enemigo, un enemigo al que hay que aniquilar, al que hay que batir, y por lo tanto se le deshumaniza, todo empieza a ser posible. Yo creo que lo que ha ocurrido en Eslovaquia es un hecho gravísimo que todas las fuerzas políticas debemos de condenar, pero no solamente por Eslovaquia, sino por el síntoma de lo que es. En este caso estamos hablando de un intento de asesinato, pero ha habido en las últimas semanas en otros países agresiones muy importantes a políticos. Y todo esto debe de llevar a las fuerzas políticas que alimentan desde las redes sociales, desde los digitales, en sus discursos, que incitan literalmente al odio y la deshumanización, a una reflexión. Porque eso no es política. La política es debatir con quien no piensa como uno mismo, debatir para acercar posiciones, no para destruirle. Y, por supuesto, cuando uno deshumaniza, cuando uno ataca en lo personal, cuando uno ataca los entornos familiares de los que estamos en política, lo que busca es destruir. Y de ese caldo de cultivo surgen acciones como estas, no tengo la menor duda. Solo una cuestión más, ministro. Una información que hemos conocido en las últimas horas, y es que al parecer hay 15 países de la Unión Europea que están endureciendo su postura migratoria y que sugieren la creación de centros de internamiento fuera de la Unión. Vamos a ampliar los detalles de esta información que hemos conocido. Jero, cuéntanos. 15 países han pedido por carta a la Comisión Europea nuevas soluciones para atajar un flujo de inmigración irregular que consideran insostenible, y han incluido entre sus propuestas fomentar los acuerdos con terceros países seguros para facilitar los traslados de solicitantes de asilo, en línea con el pacto al que han llegado ya Italia y Albania. El gobierno italiano, de hecho, es uno de los 15 que firma esta misiva común. Piden pensar de forma innovadora para encontrar nuevas maneras de resolver el problema y avanzar hacia un sistema de asilo más justo, más humano, más sostenible y más eficiente, reiterando
aclarando, eso sí, que cualquier futura medida deberá respetar las obligaciones legales internacionales, incluida el principio de no devolución. La carta trasciende tan solo un día después de que los 27 adoptaran formalmente el nuevo pacto de migración y asilo, negociado durante años, y que el miércoles superó el último trámite para la adopción formal de la reforma y posterior entrada en vigor. ¿Cuál es la posición de España, ministro, ante esta propuesta de 15 países que además se produce prácticamente a las puertas de la campaña electoral de cara a las elecciones de la Unión Europea de junio? Esta es una idea que vuelve a la mesa en Bruselas cada X tiempo y que siempre finalmente se ha puesto de lado porque ni se considera una medida eficaz para garantizar la seguridad de nuestras fronteras y también se considera que es una medida que no respeta los necesarios derechos humanos y dignidad de aquellos que desgraciadamente escogen la emigración irregular. Yo creo que España, y por eso conseguimos ese pacto de migración y asilo durante nuestra presidencia, que llevaba años encallado, ha demostrado que sabe gestionar los flujos migratorios irregulares con seguridad y con garantías para nuestras fronteras, pero al mismo tiempo con humanidad y con respeto de la dignidad de los migrantes. Y hay una cosa que yo siempre explico a mis colegas en la mesa en Bruselas del Consejo de Asuntos Exteriores. Mientras la desigualdad se coja el estándar que se coja, sea renta per cápita o población o salud materno-infantil entre África y Europa, que es la frontera más desigual del planeta, sea la que es hoy en día, los flujos migratorios irregulares seguirán avanzando. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es gestionar esos flujos. Y quien diga que tiene la solución mágica, que mañana va a resolverlo, está mintiendo. España aplica una política que es implacable con las mafias que trafican con seres humanos, pero que también tiene un diálogo político con nuestros socios, que son países de emisión o de tránsito de inmigración irregular, como hace España con mucho éxito con Marruecos, con Mauritania, con Senegal. Y al mismo tiempo es necesario también atajar los problemas de raíz de donde surge esa migración irregular y que fuerza a tantas personas, muchas veces de manera desesperada, a la migración con cooperación al desarrollo, apoyando sus planes de desarrollo, como ha hecho el Gobierno de España, que los ha triplicado para los países del Sahel. Tenemos que conseguir entre todos que la migración sea una opción para los jóvenes de esos países y no una obligación, y desde luego no podemos resignarnos a que el Mediterráneo, el Atlántico, que es la ruta más peligrosa de la inmigración irregular a Europa, sigan convirtiéndose año tras año en la tumba de miles de personas que lo único a lo que aspiran, aunque escojan el error de ponerse en manos de las mafias que trafican con seres humanos, es mejorar su vida. José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes.